Hola a todos, jóvenes. Buenos días a todos. Arquitecto Alan Osuna, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por hacer esta visita posible. Sé que tú no eres el arquitecto de este proyecto, pero platícanos quién sí es el arquitecto de este proyecto. La realizó Construmil. Excelente, excelente. Está ubicada en Marina Real, que es una de las colonias más exclusivas de aquí de San Carlos. ¿Y dónde estamos en San Carlos? ¿En qué parte del mundo es San Carlos? Cuéntanos. Pues San Carlos está ubicado en el Pacífico. Es un pueblo turístico, un pueblo mágico, en el Pueblo estado mágico. en el estado de Sonora. Jóvenes, pues por ahí se puede ver el mar. Vean qué belleza. Fíjense cómo es el terreno, ¿verdad? Es una zona muy desértica. Y suelos muy rocosos. Muy rocosos, entonces es muy bonita la zona porque es como si el desierto choca con el agua, ¿verdad? Sí, de hecho, Entonces, dicen donde el desierto se une con el mar. Así lo catalogan aquí. así lo conocen. Y la misma topografía pues hace esta arquitectura, ¿verdad? Escalonada, un poquito como Santorini, ¿verdad? Allá en Sí, Grecia, estas casas aterrazadas que tratan de que no tapen la vista la una con la otra, ¿verdad? sí. Entonces, la casa que nos toca conocer es esta, jóvenes. Fíjense, yo no la he conocido, así que la vamos a conocer juntos. Los terrenos bastante irregulares, ¿verdad? Yo creo que en todo, en la misma morfología, en la forma, pero también en la topografía. Sí, topografía muy accidentada. ¿Cuánto crees que baje este terreno? Mm, Creo que unos 15 metros. 15 metros. ¿Y qué tipo de cimentación se necesita? Porque veo que es roca aquí, ¿verdad? Del cerro. Sí, pues zapatas, pues columnas. eh, pues hay unos que hacen estructura de concreto y otros de acero, ¿no? De acero. Y mm, pues losas nervadas y pues materiales que resistan a la intemperie, pues por el mar y la sal, pues, ¿no? Fíjense, algo que me gustó mucho de este fraccionamiento es que se ve que las casas pues se van adaptando a la topografía y se ponen cada vez más chaparritas, ¿verdad? Fíjense aquí en el nivel del acceso, el nivel del acceso a las cocheras. Las cocheras quedan hacia abajo, el acceso peatonal queda hacia abajo. O sea, me gusta eso porque te genera un ambiente, vean qué bonita se ve la casa cuando, cuando no destaca demasiado, ¿verdad? En la calle, sino más Sí. bien hace esto, adaptarse hacia abajo. Pareciera que son dos casas, ¿verdad? Que es como una casa de Sí, visitas. es como una gemela, una casa gemela. Ujú. Y fíjense qué interesante el acceso, ¿no? Te dejas este acceso peatonal para las personas que quieren ir directamente a la fiesta en la alberca, bajan por estas escaleras, sin necesidad de meterse a la casa. ¿Tiene algún tipo de restricciones estos lotes? Áreas de Mm, no construcción. Pues, pues más que nada estos lotes no. Los que están pegados a la playa no te permiten dos niveles. Ah, ok, ok. Pero aquí como ya está a las orillas. Ajá, Y pues también aprovechas los desniveles, pues, ¿no? Para, claro. Pero este tipo de ventanas me gusta mucho, ¿no? El que no hayan chocado las dos casas y que te permita ver el mar así, es una recepción, una bienvenida muy agradable. Y los materiales, fíjense, estamos viendo piedras naturales, estamos viendo mármol, estamos viendo piedras. ¿Esta piedra cómo le llaman? Galarza. La galarza, la Ujú, blanca, el concreto aparente aparente y toda la vegetación, ¿verdad? Estos son los típicos árboles de la región. de la región. ¿Cómo les llaman aquí? Torotes o torones. Los veo mucho en la zona de Baja California. Por allá en Los Cabos hay muchos de estos árboles que parecen como papelillos enanos. Socotillo, ¿no? Zapotillos de allá. Ocotillo. Ocotillo. Ujú. Ok, ok. Bueno, Esas son vamos. enredaderas. Enredaderas. Y esos cactus órgano le llaman. Claro, unos buenos órganos ahí. Ujú. Bueno, vamos a entrar. ¿Aquí qué hicieron? Este material, ¿por qué? Es que es como un tipo closet, ¿verdad? Para instalaciones. Sí, está un boiler. Están los boilers eléctricos. Boilers de gas, son boilers. Y aquí en la pura entrada, ¿verdad? Sí. Ah, saludos a nuestros amigos de RIM. Ok. Lo hacen así para ocultar un poco la puerta, ¿verdad? Dejan una puerta de vidrio. Me gusta porque es una buena zona de techo
como un porche, ¿verdad? Un zaguán bastante generoso, ¿eh? Debe ser una losa como de 3,5 metros y que ya te genera esta sensación como de cueva. Y la puerta sigue siendo de madera, pero con este gran vidrio, que lo que están buscando los arquitectos es este remate, ¿verdad? Ujú. El poder ver el mar en el remate al fondo. Pues vamos a entrar, jóvenes. Con su permiso. Qué buenas alturas, ¿eh? Debemos de tener más de 3 metros aquí. Sí, Unos 3 tour y metros. medio. Sí, ¿verdad? 3,50 metros más o menos. Y esto me gusta mucho, que desde que abres la puerta puedes ver el mar. O sea, es un remate muy, muy fresco. Franco completamente, ¿verdad? Sin complejizarse demasiado. Sí. De este lado tenemos el medio baño, muy bonito, con esa cubierta de lado a lado. Me gustan estos gestos, ¿no? De que dejan este espacio para toallas, para adornos. Tiene una entrada de luz. Ah, también. Fíjate, aprovechando el mismo juego, ¿verdad? De la celosía Sí. de madera, tienen ahí un respiradero. Los mármoles son blancos. Estos mármoles generalmente vienen de Grecia y el lavamanos está trabajado con el mismo mármol, muy fino. Las puertas son de De parota, parota. ¿verdad? Pero los muebles de baño en esta parte, si se fijan, son melamina. Eso es bien importante porque ayuda siempre a reducir los costos un poquito. Este pasillo debe de medir como 1,90 más o menos, 1,80. Y aquí la casa se abre completamente. Un monoespacio, sala, comedor, cocina. Fíjate, me gustó el gesto del comedor, ¿eh? Que se integre el comedor con la barra. Al final es el único que vas a usar, ¿verdad? Sí. En las reuniones, en las fiestas, pues termina todo el mundo en la cocina. Entonces, pues ¿para qué hacer otro espacio? Y se aprovecha mucho más, ¿verdad? Porque ya te ahorras el espacio de circulación. Y qué bonito cómo aprovechan el pasillo lateral para poder ventilar la cocina de forma natural, sin perder este contacto con el remate principal que es el mar. Mira, ahora aquí tenemos una alacena que entras. Ok, muy bueno. Aprovechan muy bien como con estas grandes barras y en esta parte pues se aprovecha para las cenas muy bien. O sea, se genera como este módulo o este eje de mobiliario que le llamamos nosotros, porque todo el muro es un mueble. Son Ujú. alacenas en esta parte, después tienes refrigerador y después continúan siendo alacenas, ¿verdad? Entonces se vuelve un eje muy franco, muy utilitario, ¿verdad? Porque cuando el muro le pones mueble, se aprovecha el doble. Y de este lado tienes el cuarto de lavado también, todo integrado, pero no le deja ventilación, ¿verdad? No, no lo veo, te lo No cuento. la veo. Y como que sí pudo haberla dejado. Como que ya fue una decisión De estética. ajá, o de estética o de los clientes que ya no quisieron, pero creo que le hubiera venido bien, ¿verdad? Por el tema de la humedad. Aquí, una Ujú. ventana. Porque tenemos pasillo para aquel. Sí, o sea, se aprovecha mucho más ese pasillo, ¿no? Ya no se vuelve cada vez como con más funciones. Pero sí, qué bonito se ve el azul del mar, ¿verdad? Combina con toda la casa. Y este espacio, ¿cuánto crees que mide esta sala? A lo A ancho, lo ancho. Ajá. creo que debemos de tener unos 6 metros. 6 metros, sí. Sí, 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 más o menos. ¿Sí, verdad? Quizá un poquito menos. Me gusta porque no se siente sobrada, ¿verdad? O sea, tiene una buena dimensión. Qué interesante la pintura esa con las olas negras y los brillos del mar. Ven qué belleza de vista. Oye, esto es como Santorini. De hecho, estuvo Pepe Aguilar aquí hace un par de meses. Y es lo que dijo. Sí, sí, claro. Y el maestro Pepe Aguilar sabe cosas. Saludos, maestro. Maestro, pues invítenos a grabar su casa. ¿No tiene casa aquí? No andaba en esa, creo. Sí, Oye, todo esto es parte de la misma pues, casa, son ¿sí, las casas verdad? gemelas y comparten el área social. Es que eso está bien interesante, ¿verdad? Porque la casa está como fraccionada, entonces no se entiende bien el límite, no se entiende bien dónde termina. Oye, fíjate la estructura, ¿eh? Aquí sí se ve que es acero. Ujú.
Fíjense toda la estructura de acero, los perfiles, los PTRs y los apoyos de la parte de abajo. Bastante interesante también, ¿eh? Las zapatas. Oye, no sé si podemos agregar aquí un video de una catástrofe que hubo allá en Acapulco ahora con una alberca que se desmorona como mazapán, porque le llega el agua por abajo, debilita la tierra Colapsa. y colapsa todo. Y es increíble la fragilidad de los ladrillos, ¿sabes? Ahorita esto se ve como muy sólido, pero de repente se hace polvo en segundos, ¿sabes? Fíjense, pues estamos en el cerro. Fíjense cómo están construyendo de este lado. ¿No son muros de mampostería de piedra o sí? Sí. Bueno, sí, ¿verdad? Ya vi. Es prácticamente mampostería completa. Sus cadenas de desplante, los muros de block. Aquí es otro fraccionamiento. Ok. Este es vivienda en serie, por así decirlo. O sea, es un solo tipo de vivienda, ¿no? Ok, ok. Y pues son casas que tú llegas y las compras ya Ya hechas. Ajá. Pues también está bien, ¿verdad? Porque conservas como una identidad muy bonita en tu fraccionamiento. Punta del Mar se llama aquí. Punta del Mar. Y aquí es Vista Marina. Pero estas se ven muy bien. Bueno, vamos a seguir conociendo. Una buena terraza, ¿eh? ¿Cuánto crees que mide de ancho? De ancho aquí, unos 4 metros. 350, 4. 354. Ojo con esto, jóvenes, ¿eh? Hay que cuidar siempre las humedades. ¿Ustedes con qué recomiendan impermeabilizar aquí en esta zona? Pues con Fester. Excelente. Impermeabilizante acrílico. Acrílico. Ajá. Sencillo, pues. Sencillo. Pero Fester tiene acrílicos muy buenos. Está el Acryton, que es como el básico, pero tiene el Acryton Pro Shield o el Green Shield, que ya se te puede durar hasta 10 años, que yo creo que para estas humedades es mejor. Y un buen sellador. Exactamente. De ellos también. Sí, los selladores para todos los productos que ustedes apliquen de impermeabilizantes, jóvenes, necesita un primer, un sellador. Me gusta este detalle de la puerta de vidrio, ¿eh? Como remata con muro. No te están viendo nunca, ¿verdad? Y a ver qué está pasando de este lado. Escaleras, recámaras. O sea, la planta es muy longitudinal. Unas recámaras muy cómodas, ventanas laterales, closets sencillos de melamina. Medidas, ¿qué te imaginas? 4x4. Un 4x4, ¿verdad? Con closet aparte. Sí, claro. No, está muy bien. Y me gustan el tema de las literas. Aquí se usa mucho el tipo de baño así con el... Sin puertas. O sea, el lavado independiente. Ok. ¿Por qué será? Pues muchas casas están diseñadas como para rentarse o para que haya muchas personas, entonces para que se puedan aprovechar al mismo tiempo, ¿no? Que uno esté bañando y el otro esté... Que mucha gente la puede usar al mismo tiempo, claro. Oye, los baños, qué bonitos materiales, ¿verdad? Ese mármol clásico así que es un volacas. Muy bonito. Placas completas. La ventana. Sí, ¿verdad? Que está bonito el detalle de la jabonera. En vez de hacer la jabonera remetida, haces como este muro bajo. Se integra muy bien. Perfecto. Cada vez más creo que la gente está usando este tipo de lavamanos. El lavamanos afuera. Como que al principio le costaba mucho a la gente aceptarlo, pero creo que... Sí, lo aprovechan como tocador, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, si tienes 2 hijas, pues una puede estar en el lavamanos, otra puede estar bañándose. Claro. O sea, sí te permite muchas formas de aprovechar el espacio. Ok, entonces fíjense la distribución. O sea, está este eje, yo creo que empieza el diseño con este gran eje, ¿verdad? Le dan como 5 metros a un lado, se genera la sala, comedor, cocina, y le dan 4 metros y medio, 4 metros al otro lado, y se generan las recámaras y las escaleras. Y las recámaras con una super vista. Esta debe ser la recámara principal. ¿Quieres ver la vista? A ver, si las podemos subir poquito, mientras yo veo el baño. Está bien, está bien. A mí me hubiesen gustado un poquito más claras las maderas de los muebles, por tema de la claridad, de la luz. Es que se ve muy bonito, por ejemplo, esto. Si se fijan, o sea, todo lo que brilla el espacio con este mármol blanco,
pues, ¿qué les digo? Se ve muy, muy bien. Me gustan estos muebles de baño que aprovechan para dejar un hueco para el tocador. Entonces tiene también más usos que solamente tener pues, una barra muy grande que de repente puede estar sobrada. Y vean la vista. Excelente. Oye, ¿y las ventanas? ¿Qué tipo de perfiles se recomiendan en esta zona por el tema de los huracanes? Pues doble vidrio y hay un perfil especial que manejan principalmente cerca del mar Ah, ¿sí? por los vientos. ¿Cómo se llama, sabes? Eh, pues la marca manejan Cuprum y Alugama. Ok, Ajá, son las principales que más se usan aquí. excelente. Entonces doble vidrio, pero además puedes pedir ese perfil especial. Sí, de hecho, la empresa Alugama es local. O sea, es una empresa que se fundó aquí en Guaymas, Ajá. pero ya está a nivel nacional. Inclusive ahorita, el año pasado fueron a, no recuerdo a dónde, creo que a China, y se van a traer un perfil que va a ser exclusivamente para San Carlos, pues no para ¿En las casas de serio? playa. Ajá. Blanco, me imagino, para Sí. que sea como tipo Santorini. De hecho, mañana va a estar en el encuentro ¿Así? el stand de ellos, de Lugama, para que lo veas. Excelente. Es que venimos a dar una conferencia aquí a San Carlos, jóvenes. Entonces, vamos a aprovechar para llevarles un poquito de la arquitectura de San Carlos, que la verdad es un privilegio. Saludos a Lugama. Ojalá que podamos colaborar, porque estamos haciendo proyectos sociales. Entonces, necesitamos a alguien que aporte ventanas. No, sí, Entonces, podemos platicar ahí ¿sí? con el propietario y es muy abierto, o sea, siempre anda dispuesto a apoyar. Excelente, De excelente. hecho, fue de nuestros principales patrocinadores ahora para el Congreso. ¿En serio? Fue el primero que se apuntó en levantar la mano. Por eso le va bien. Ujú. ¿Sabes? O sea, esas personas que no temen invertir en ayudar son a las que mejor les va. Porque ya sabes que ganas mucho más. ¿Y estas escaleras a dónde nos llevan? Mira, tenemos la ventana aquí al bajar, que da para el cerrito. Esto está muy bien. Y esta zona nunca te la van a tapar. Pues aquí es lindero con el otro fraccionamiento. Ah, ok, entonces sí tiene que haber un derecho de paso. Ajá, y aparte pues lo del agua también, ¿no? Los canales del agua Claro, y servidumbres. perfecto. Sí, no, pues es que es una vertiente natural. Las escaleras de madera sólida, ¿verdad? Sí. Madera con mármol, es un bonito detalle. Fíjense. O sea, dejaron el área social, la sala, comedor, cocina, la dejan en la parte más alta para conservar la mejor vista, ¿verdad? Y las recámaras, bueno, y la recámara principal, y las recámaras secundarias de los chamacos, o de los buquitos, o de los plebes. ¿Cómo les dicen aquí? ¿Buquis o plebes? De los plebes, no es de los morros, De los morros. de los chamacos. Los chamacos. Vestidores abiertos. En Sinaloa son plebes, ¿no? Allá son plebes, pero también aquí son buquis, ¿no? No, creo que en Nuevo León. Así. Mi abuela era de por acá y todos nos decía buquitos. Muy bonitos los baños. Este baño sí está muy grande. O sea, esto debe de tener como unos 2 metros, ¿verdad? Quedó un poquito Y pasado. aquí ya tenemos piso de cerámico, Piso cerámico. tipo madera. Ujú. De la marca Interceramic, pues. Puede ser. Y estas ventanas van a dar hacia el lateral, ¿verdad? Eso está bueno porque van aprovechando, ¿verdad? Ese doble pasillo que ellos generaron. Este distribuidor quedó bien, o sea, aunque está un poquito remetido, recibe buena luz gracias a esa ventana, probablemente orientación sur. ¿Cómo es la orientación aquí? Cuéntanos. Qué bonito espacio. Pues el oriente por aquel lado y el poniente de este lado. O sea, en la mañana tenemos sol de aquel lado, casi la mayor O sea, el parte del sol día. sale de aquel lado, Ajá. ¿ok? Entonces tienes este, oeste, Ujú. norte, Sí, sur. sur. O sea, el mar está hacia el sur. Ujú. De acuerdo. Qué bonito espacio. Te lo resuelven muy bien, ¿verdad? Bajas las escaleras, rematas en ese muro te lleva a la recámara y aquí rápidamente se abre el espacio para que no se sienta pasillo y te lleva a otra recámara, un closet de blancos y una super terraza que esta ya se va a combinar con la alberca. Y aquí hay un cambio de piso.
El cerámico. Ah, ya lo vi. Aquí te ponen un granito, ¿verdad? ¿O qué es esto? Sí, parece. Creo que parece cerámico. Ah, es cerámico. Ajá. Fíjate, es buen cerámico, ¿eh? Sí, Engaña. parece recinto, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Y aquí te queda, es que luego eso es complicado, ¿verdad? Porque cuando te queda el área social arriba y el área de alberca, pues abajo, como que se desvinculan, cómo lo conectas. Sí, porque toda la gente quiere estar en el área social, pues. Ajá, Y más en las casas de playa, ¿no? sí, 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 sí. Yo no sé si hubiese bajado el área social también de sala comedora a este nivel, pero pues la vista ya está muy buena, ¿va? Ujú. Pero es que también aquí, vean esto. Ahora sí que el cliente lo que pida, pero es que yo sí soy de vistas, pero como que tampoco siento la diferencia de este nivel al otro. Como que las dos están muy buenas. Y sí me hubiera gustado pues que la sala y el comedor estén pegados a la alberca, Ujú. ¿verdad? Pero creo que aquí los arquitectos lo resuelven bien agregando esta segunda cocina. Esta cocina de terraza que tiene refrigerador, tiene estufa, tiene lavatrastos, sí, pues tiene tarja. O sea, realmente pues tienes todo, ¿verdad? Si quieres hacer la reunión aquí la haces. Te queda muy bien. Su refribar. Su refribar, sí, ¿no? Tiene todo acá. Y entonces hace dos casas, ¿verdad? O sea, el proyecto son Sí, son dos casas juntas y comparten el área de alberca. Estaban a la venta, de hecho, creo. Ah, sí. O sea, si ahorita alguien la quiere comprar, puede. Sí, Ah, pues jóvenes. ¿En cuánto crees que anden? como en $3 millones. ¿Está barata? Deme dos. Quiero. Sí, me da dos, por favor. 3 millones de dólares que son como casi 60 millones de pesos mexicanos por vivir en la Santorini mexicana, jóvenes. Y aquí está la fachada. Pues es que al final son 4 recámaras, ¿verdad? 4 recámaras por casa. O hay más recámaras allá abajo, porque ya vi que hay otro nivel abajo. Creo que son 6 por casa. Ah, ya vi, fíjense. De este lado están las escaleras que te llevan a la cochera, pero hay otras escaleras abajo. Entonces, seguramente, este espacio me encantó. O sea, desde que llegas, cómo se rompe, ¿verdad? De repente el proyecto hacia abajo en sección te genera algo muy bonito y pues ya lo ven. O sea, este gran patio te permite ventilar, iluminar recámaras en este sentido. Recámaras que quizá no tienen, que ya vi que ni, bueno, por ahí debe haber una puerta. Recámaras que quizá no tienen la vista, pero no me preocuparía nada voltear a ver con recámaras así este jardín. ¿Y cómo entras? ¿Esta será la puerta? No, ese es el ventanal de la recámara, ¿no? De la que vimos primero. Yo creo que entras por acá. Claro. La escalera. La escalera flotada, ¿verdad? Empotrada. ¿Y estos apoyos se estarán cargando? No creo. Fíjense los apoyos. Interesante. Pero mira, ahí está el tema del mar, pues, que afecta un poco. Un poco de corrosión. Ahí en el acero. Sí, Ya, debe estar en mantenimiento continuo, pues. claro, claro. Sí, tienes que ponerles un protector, ¿verdad? Si Un tenemos prime. algo de Fester para Un proteger buen el prime. acero, vamos a ponérselos aquí. Y estos son los dos bungalitos. Muy generosos, ¿eh? Es que como decías, como el terreno baja tanto, pues los aprovechas muy bien. Y tienen sus cocinetas, Un pequeño. un pequeño closet acá y un baño muy amplio. Ah, pues está súper bien. Me recuerda un poco a Jijique el mármol. Y tiene dos iguales, me imagino. Sí, son 2 departamentitos bungalow. Ujú. Claro, se viene la pareja y los dos hijos, o los tres hijos. Entonces son 4 recámaras y los 2 bungalows, Y ¿no? los dos bungalows. Bueno, es que así sí conviene.
Muy bien. Siguen estando súper altos los techos. Su cocineta. Una vez más, su cocineta y su baño. Eso sí, jóvenes, si se vienen para acá, prepárense para el calor, la humedad, tráiganse buena ropa para sudar a gusto. Y un buen bloqueador solar, ¿va? Sí. Un protector. Porque si no, olvídense. Hasta Pues 50 grados en verano. 50 grados sube. A ti ya no te hace el calor, ¿verdad? Ya, pero ya estaba impuesto a andar aquí, No queda de otra. andar sudado, sí, pues. Andar sudados todo el tiempo. A este sí es el calor, Te Y bañas húmedo. 2 veces al día aquí. Y húmedo. Sí, totalmente. pero igual, pues, ahorita si andas en el sol y andas sudado, pues te agrada. Te agrada porque no te calienta tanto. Ah, sí, o sea, el mismo sudor te refresca. Ah, esa es una legendaria técnica que no conocía. De otro modo, pues allá en Hermosillo no sudas, pero traes el calor a todo lo que da, pues, Ah, Hermosillo seco, pues. es seco. claro, claro, claro. Tiene sentido. ¿Te sabes cuáles son las redes sociales de los arquitectos? Construmil. Y Construmil en Instagram. Sí. Y si hay alguien interesado en comprar la casa, recuerden que pregúntenos a nosotros primero a ver si les podemos dar Entonces, algún descuento. es Construmil. Construmil. Buenísimo, ¿no? Pues super proyectos, jóvenes. ¿Y como cuánto crees que cueste más o menos construir esta casa del metro cuadrado? Alrededor de 35,000 pesos 35,000 pesos el metro cuadrado. aproximadamente. Es que es costoso también traerse los materiales hasta acá, ¿verdad? Los materiales y, La y mano de pues obra. la cuestión de acabados también. Ujú. Un poquito arriba del medio, pues, ¿no? Sí, sí. Los mármoles, todo eso. Y pues por los desniveles también es costoso el martillo en el cerro y Claro. rebajar, tú sabes, rebajar y los muros de contención, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo trabajan ustedes? ¿Trabajan por administración de obra o por precio alzado? Aquí Construmil no sé ¿Cómo trabajan? cómo trabaje, la verdad. Creo que por administración. Es que cuando las casas son tan, pues, tan especiales como esta, pues, no, es muy difícil tener un cálculo exacto, jóvenes. Sí. Sí, Entonces, muchos detalles, pues, ¿no? Sí, sí, sí. No, no te lo acabas. Alberca volada. Simplemente, ¿verdad? La alberca volada. Para todas las personas que quieran hacer una alberca como esta, les recomiendo un producto de Fester que se llama Fester Nanotech. Es de lo mejor que tiene Fester, cementoso, y lo pueden agregar a los colados de los muros de concreto. El Nanotech ya es integral. Lo echan al trompo para que se bata bien y se cuela y ya queda súper bueno. Pero si ya colaste y quieres protegerte realmente, aplica el Nanotech 99 más. Ese es para cuando ya colaste, ya se te olvidó ponerle el impermeabilizante integral, le agregas el 99 más y no vas a tener problemas nunca de tener esas filtraciones que luego no te las quitas nunca, ¿va? Entonces, hay que invertirle, jóvenes, a los impermeabilizantes. Les van a salvar la vida. Pues, maestro, muchísimas gracias por compartir y acompañarnos en este día. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes para que los puedan contactar también? Osuna Arquitectura, Osuna Arquitectura. También trabajan en toda la zona de San Carlos. aquí en San Carlos. San Carlos, Santorini Mexicana, jóvenes. Saludos al maestro Antonio Aguilar y al maestro... Pepe. Pepe. Ah, no es Antonio. Es papá, ¿no? El Antonio. Ah, no, pues saludos al gran maestro Antonio, al maestro Pepe Aguilar Y al y al maestro. maestro Cristian Nodal. Invítenos, jóvenes, no se rajen. Cotaparedes, adelante.